¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Para Caín, toda la tierra pasó a ser un lugar maldito tras haber matado a su hermano Abel. El mito bíblico amplía el sentido de ese primer fratricidio, extendiendo su eco por las vastas extensiones del espacio y el tiempo. En una de sus exageraciones de inspiración, Borges dice que una sola infamia podría contaminar todo el universo y llenarlo de maldad. Siguiendo ese sistema de valoración negativa, solemos considerar lugares malditos a los sitios donde el mal se hizo presente de una manera tan escalofriante como inusual. Bienvenidos amigos a Café Coloquio, un episodio bastante terrorífico para esta noche. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Tremendo lo de hoy, ¿no? Ahora el tema de hoy lo podríamos llamar como los lugares más terroríficos o malditos del mundo y en especial de Latinoamérica. Y sí que abundan esos lugares, ¿no? Mauro, bastante. Y ¿sabes qué me parece pertinente? Lo que me parece pertinente es resaltar que estos lugares terroríficos, que estos lugares malditos, que estos lugares que tienen una carga oscura, es porque se presentan allí fenómenos paranormales. Y entonces me gustaría, Mauro, compartir contigo y con los oyentes qué es lo paranormal. Resulta que paranormal es un adjetivo que se usa o se emplea para calificar esos sucesos o fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia normal o tradicional, ¿no es cierto? Entonces, la disciplina que estudia estos fenómenos paranormales o que se encarga más bien de analizar estos fenómenos recibe el nombre de parapsicología. ¿Has oído hablar, no es cierto, del terror, parapsicología? Entonces, los sucesos paranormales o los fenómenos de los que te venía hablando, Mauro, a ti y a los oyentes, que son paranormales, no encuentran una explicación en las teorías de, por ejemplo, la biología, de la medicina o de la física, de la ciencia como tal reconocida. Entonces, por lo tanto, se consideran como fenómenos que están fuera de lo normal, o sea, paranormales, ya que su aceptación como real obligaría a modificar y actualizar las teorías de estas ciencias. Entonces, por eso se llaman eventos o fenómenos paranormales y los estudia la parapsicología. Entonces, Mauro, hago este paréntesis porque esos lugares a los cuales vamos a hacer un recorrido bien interesante es porque allí se dan muchos fenómenos de tipo paranormal. Claro que sí, entonces continuamos, pero Raúl, quiero hacerte una invitación a ti y a todos los oyentes, y es que nos sirvamos una taza de café y ya con café en mano arranquemos con este episodio. Perfecto. Bienvenidos a Lugares de Terror. En este podcast exploraremos los rincones más oscuros y espeluznantes del mundo. Hoy les llevaremos un recorrido por algunos de los lugares más terroríficos del planeta y especialmente de Latinoamérica. Entonces prepárense para sentir escalofríos, porque esta es una experiencia que nunca olvidarán. Raúl, empezamos con el primer lugar. Nos vamos para el viejo continente. Hablamos del castillo de Bra. Esto queda en Rumania. Nuestro primer destino es entonces el famoso castillo de Bra, en Rumania. Este es conocido popularmente como el castillo de Drácula. Este lugar ha sido fuente de numerosas leyendas y relatos de terror. Aunque Vlad el Empalador, el verdadero Drácula, nunca vivió aquí, el castillo sigue siendo un imán para los amantes del terror y lo sobrenatural.
Muchos visitantes afirman haber sentido presencias extrañas y haber escuchado susurros en la oscuridad. Es que, Mauro, realmente se dice que, pues, se creía que en este castillo había vivido este señor Vlad, el que acabas de mencionar, el Empalador, que de ahí es donde nace la novela que escribió este Bram Stoker. Y toda una leyenda. Sí, porque este señor, mira la fama que tenía tan siniestra, y es que le gustaba exhibir a los ejércitos que él derrotaba, empalándolos. Entonces creo que eran cientos de metros en la vía, en las carreteras de aquel entonces, llenos de cadáveres empalados. Era lo que es conocido como una guerra de terror, porque en realidad este hombre tenía un ejército pequeño, era el gobernante de una nación más bien pequeña, Raúl. Pero también se ha exagerado mucho al respecto de las cosas que este señor hacía. Sin embargo, dato curioso, mira que en la plaza de la ciudad principal donde este señor vivía, para demostrar lo segura que era esta ciudad y cómo eran de bien portados sus habitantes, este señor colocó una copa de oro con incrustaciones de piedras preciosas en el centro de la plaza de esta ciudad. Toda la población sabía que eso le pertenecía a este señor. Sin embargo, nadie se atrevía a robársela. Imagínate el temor que este hombre infundía. Claro, infundía mucho miedo, y de hecho de ahí se desprende la famosa novela de Drácula. Entonces, Mauro, ahí tenemos pues como primer sitio maldito, terrorífico, oscuro y con mucha actividad paranormal, el castillo de Bran en Rumania, o en Rumanía, como muchos le dicen. Mauro, de ahí pasamos a Italia y nos vamos para la isla de Poveglia. Mauro, esa es una pequeña isla que está ubicada entre dos ciudades, entre la ciudad de Venecia y una ciudad llamada Lido. Están las aguas que son llamadas, que pues es como el mar, pero son llamadas la Laguna de Venecia, que es creo que una entrada del mar que inunda pues la ciudad. Allí está muy cerca esta isla. La isla de Poveglia, Mauro, es llamada también como la isla de los fantasmas, y algunos también, ¿sabes cómo le dicen? La isla del no retorno, del no regreso. Para entender por qué este lugar es terrorífico, es maldito, es oscuro, hay que saber un poquito de historia de esta isla. ¿Cómo te parece que para el siglo XIV en Europa pues se disparó mucho, y sobre todo en Venecia, la peste negra, o la peste creo que bubónica, que mató mucha gente? Entonces resulta que esta isla la utilizaron para llevar a las personas que estaban enfermas de esta peste, y posteriormente cuando morían pues los quemaban ahí. Se dice que en esa isla quemaron 160,000 cuerpos de personas que murieron víctimas de esta peste, pero la cosa no queda ahí. ¿No te parece, Mauro, que en el año de 1777 se construyó allí un hospital psiquiátrico? ¿Sí? Se construyó un hospital psiquiátrico, y parece ser que los que administraban el lugar cometieron atrocidades con estos enfermos psiquiátricos, experimentos, torturas y cosas muy crueles. Entonces, hombre, este lugar con esa carga ya tan oscura, tan densa, ya en la década de los 60 se volvió un hogar geriátrico de ancianos, pero ya para 1968 lo cerró el gobierno italiano. Y hombre, dicen que en las instalaciones donde funcionó primero el hospital psiquiátrico y después el hogar geriátrico, la energía es como muy densa, el ambiente enrarecido. Muy poquitas personas han podido entrar allí porque el gobierno italiano tiene prohibido que pasen turistas o personas curiosas, pero se pueden ver las ruinas, el hospital derruido, algunos elementos que utilizaban estos adultos mayores, ya acabados, vetustos por el tiempo, y todo es oscuro y se ven sombras, se sienten. Dice alguien que tan solo con que quede 5 minutos se puede sentir la energía tan pesada y tan densa de esta isla llamada Poveglia, o la isla de los fantasmas. Bueno, esto es en Italia, ¿no?
Tremendo. Siempre hay lugares que quedan con esas cargas de energía fuertes. Raúl, vámonos para Japón. Para Asia. Imagínate que allí hay un lugar bien interesante y además de interesante, bastante tétrico. Tenebroso. Y es el bosque de Aokigahara. Aokigahara, sí, en señor. Japón. El bosque de Aokigahara, también conocido como el bosque de los suicidios, es nuestro siguiente destino. Ubicado al pie del monte Fuji, en Japón, este bosque es tristemente famoso por la cantidad de personas que eligen acabar con sus vidas allí. La densa vegetación y el silencio inquietante del bosque lo convierte en un lugar donde es fácil perderse tanto física como emocionalmente. Los visitantes hablan de una sensación opresiva y de avistamientos de espíritus inquietos que vagan entre los árboles. Este bosque se ha convertido en un lugar como favorito, ¿no? En un lugar favorito para que muchos jóvenes en Japón decidan ir a desvivirse. Incluso las autoridades ya toman esto como algo relacionado con la salud pública. Problema de salud pública. Problema de salud pública. Y en los senderos de esos bosques te puedes encontrar, Raúl, letreros con avisos indicándole a las personas o dándoles una voz de aliento a las personas de que no se quiten la vida, de que vale la pena luchar y continuar viviendo, ¿cierto? Y luchar pues como por estar en este plano terrenal. Pero mucha gente toma la decisión en Japón de ir a quitarse la vida en este bosque. Mauro, pero es que es vos solamente mirar algunas imágenes de este bosque y vos puedes como captar lo tenebroso del bosque. Es un lugar lúbrego, oscuro. Vos sentís y vos ves, me refiero cuando lo ves en video, lo pesado y lo denso que es el ambiente en ese lugar. Aunque vos lo puedes ver bonito, imagínate en la noche. Y de hecho hay una película que habla del tema y personas que han ido allí a acampar, ¿cómo te parece? Y toda la actividad paranormal que ven, en cuanto a qué, ruidos extraños, sombras que se mueven, una cantidad de actividad paranormal, porque es que ese lugar está cargado con una energía muy densa, que podríamos decir energía de muerte, hermano. Es pesado el ambiente en términos paranormales de este bosque tan conocido y tan famoso a nivel mundial. De todas maneras también pues soy desconocedor de esto, pero creo que desde el punto de vista energético, debido a tantos suicidios, además de toda la propaganda que se le ha hecho a este lugar, eso también le da como ese hálito de misterio y probablemente uno ya va predispuesto a este lugar. Claro, hay una predisposición, obvio. Pero no creas, Raúl, que de todas maneras un lugar donde la gente va y con esa decisión tan fuerte de que es quitarse la vida, debe haber una energía fuerte, pesada, un ambiente enrarecido en el denso, lugar. Algo muy denso, Mauro. Pero entonces, bueno, de Asia, allá en Japón, vamos a viajar a nuestro próximo destino de lugares terroríficos y viajamos a Europa nuevamente, a Pripyat. Pripyat es una ciudad en Ucrania que es muy conocida por el incidente que sucedió en 1986, que fue la explosión o el desastre de Chernóbil. ¿Te acuerdas? De la planta nuclear estalló un reactor, solamente uno, y generó un daño terrible. Resulta que Pripyat está dentro de ese rango, que eran 30 kilómetros, que fue afectado por la radiación. Y esta ciudad permanece como congelada en el tiempo. Edificios que para la época eran modernos, hoy lucen abandonados. Algo que me parece que es bonito, pero en un contexto como esto genera esa energía densa y oscura, y es que hay juguetes, obviamente infantiles, de niños abandonados y aún dispersos por el suelo, y te dan ese toque como de desolación, porque todo está en su lugar, pero ya envejecido,
ya derruido por el tiempo, por el paso del tiempo, y es una ciudad fantasma. De hecho, algunos visitantes, porque ya se asume que pasó el peligro de la radiación, algunos visitantes han reportado avistamientos de sombras, de figuras extrañas, moviéndose en esos edificios vacíos. Y eso le añade una capa adicional de horror a esta espeluznante ciudad llamada Pripyat en Ucrania. Tremendo esto, esta ciudad. Cuando uno ve imágenes de esta ciudad, Raúl, en verdad que sí es escalofriante, porque la historia como tal de este sitio me llama la atención, porque las ciudades normalmente empiezan con un asentamiento, por lo regular cerca a un río, y se van expandiendo. Claro. Y de esta manera podemos ver fotografías incluso de nuestra ciudad, de cómo eran en sus inicios, pero esta ciudad tiene una diferencia, es que fue planeada. Fue trazada desde un inicio. Fue trazada desde un inicio y la gente fue a ocupar una ciudad que ya estaba completamente terminada. No, y de hecho creo que eran para la familia de los trabajadores de la planta de Chernobyl. Sí, una ciudad con universidades, con colegios, con jardines, parques, y de un momento a otro déjelo todo, no lo recoja, el plato servido con la comida, todo, y arranquen. Tremendo. Hoy en día una ciudad fantasma. Bueno, ¿para dónde vamos? Vámonos para Estados Unidos. Norteamérica. Para Norteamérica. Vamos a hablar de la mansión Winchester en Muy Estados famosa. Unidos. Entonces, finalmente nos dirigimos a San José, California, en Estados Unidos, donde se encuentra la famosa mansión Winchester. Esta casa laberíntica fue construida por Sarah Winchester, la viuda del magnate de los rifles Winchester. Creyendo que estaba siendo perseguida por los espíritus de aquellos asesinados por los rifles, Sarah construyó la casa de manera continua y sin plan aparente, resultando en una estructura con escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que se abren al vacío. Los relatos de fenómenos paranormales en la mansión son numerosos y persisten. Tenaz eso. De hecho, Mauro, hay una película que le recomendamos también a los oyentes. Es una película comercial, pues, de cine comercial, y es que habla acerca de esta mansión Winchester. No recuerdo ahora el nombre, pero es una película, yo creo que debe ser la mansión Winchester, algo así. Es una película como del 2016-2017 más o menos. Y la pueden encontrar en internet. Pero bueno, esta mansión está cargada también como de una energía muy negativa, y mucha gente dice haber tenido experiencias ahí paranormales, pero muy, muy fuertes. Pero sabes que yo creo que también ha sido más el marketing que le han dado a esta ciudad, a esta mansión, Raúl. Y obviamente la locura de esta señora al llevar a cabo pues la construcción de este sitio, de ese edificio, que como decíamos ahorita no tiene escaleras que no van a ninguna parte. Mauro, y creo que tiene más de 60 habitaciones. Es una cosa de locos. Y tú llegas y abres una puerta y de pronto caes al vacío. Es en un segundo, un tercer piso, y lo que hay ahí es el vacío. Pero dentro de la misma casa. Dentro de la misma casa. Entonces, sí, se dice que esto era para confundir a estos espíritus o almas que estaban pues en busca de venganza, y que habían sido asesinadas por medio de estos rifles, ¿no? Claro, del esposo de esta señora, que fue el que creó esa marca, que hasta la época, pues todavía, hasta el momento, pero siguen sacando esos rifles o armas marca Winchester. Pero yo sí finalmente le veo como más marketing al asunto. Posiblemente. Creo que hay sitios mucho más cargados y más terroríficos. Bueno, pero es que estamos mirando esos sitios como a nivel mundial, pero yo quiero que, Mauro, nos ubiquemos en los lugares más terroríficos, malditos, oscuros o paranormales de Latinoamérica. Vámonos para Latinoamérica. Bueno, entonces continuamos con los lugares en Latinoamérica, ¿cierto? Claro que sí, Mauro. Y hay uno con el que empezamos, Raúl, y queda en Perú. ¿En Lima? En Lima, Perú. Este se llama la Casa Matusita. Sí. Nuestro primer destino nos lleva, Raúl,
a Lima, Perú, a la infame casa Matusita. Esta casa ha sido escenario de numerosas historias de terror, incluyendo suicidios, asesinatos y actividades paranormales. Se dice que cualquiera que pase una noche dentro de esa casa pierde la cordura. Los vecinos han reportado escuchar gritos y ver sombras, moviéndose en las ventanas. Bueno, Mauro, vea. ¿Vos te atreverías a pasar una noche en esa casa, Raúl? Pues, primero que todo, yo creo que no me atrevería, pero también, Mauro, es importante adicionar una información de la casa Matusita, ahí ubicada en Lima, y es que en agosto de 1753 se da inicio a la leyenda, o mejor dicho, a la maldición que recibió esta casa ahí en Perú, Matusita. Supuestamente una señora llamada Parvanet Derbaspa era una mujer de origen persa, Mauro. Ella llega y alquila, o creo que compra esa casa. ¿Era la propietaria sí, entonces? Ella compra la casa, ella empieza a vivir allí y resulta que esta señora se dedicaba a buscar la cura de enfermedades más difíciles que existían en la época por medio de remedios naturales y ciertos preparados. Por esto... Podría decir que era como una botánica entonces. Algo así, pero la gente entendió esto como, digámoslo para la época, como si ella fuera una bruja. Y como ya existía pues la Santa Inquisición, aunque esta señora nunca practicó pues la magia negra, ni ocultismo, ni nada de esas cosas, pues resulta que ya para julio de 1754, yo aquí abro unas comillas bien grandes, la Santa Inquisición la apresó a esta señora persa y la condenó a muerte, que no fue pues una muerte muy sencilla. Fue torturada al punto de que ella, como ellos hacían, torturaban para que confesaran lo que ellos querían escuchar. La torturaban tanto que esta señora aceptó ser hija del diablo, ¿cómo te parece? Y lo hizo porque no le quedaba pues otra opción. Entonces fue condenada a muerte, a la hoguera, sin duda, y antes de ella morir, lanzó o profirió, como queramos decirle, una maldición a aquella casa que está ubicada precisamente en la Avenida España en Lima. Resulta que después de que ella profiere o lanza esta maldición, empiezan a pasar una cantidad de cosas. Un tipo que con el tiempo se va a vivir con la familia, con la esposa y con los hijos. Un cierto día llegó, encontró a la esposa haciéndole fiel con un amante, mató a la esposa, mató a la amante, suena muy feo y todo, los descuartizó. Cuando llegaron los hijos y vieron pues ese cuadro tan terrible, mató también a los hijos y finalmente se quitó la vida a él. Era pues como 5 personas ahí muertas. Después llegó a vivir otra persona, un tipo que tenía como unos trabajadores o sirvientes, algo así, pero los trataba muy mal. Ellos se cansaron, en cierta ocasión maquinaron acabar con la vida de este señor. Esto sucedió en esa misma casa. Tiempo después matan a este señor, también lo descuartizan para desaparecerlo, y estos dos personajes, digámoslo, presionados, torturados por su propia conciencia, deciden suicidarse también. Y así por el estilo pasaron muchas cosas, a tal punto que la gente dice cuando pasa por ahí que ven sombras, que escuchan ruidos, que se escucha por ejemplo el ruido, el llanto de un bebé o de un niño pequeño, se ven sombras por las ventanas y pasan una serie de cosas en la casa Matusita en Perú. Tremendo. Raúl, haciendo un pequeño paréntesis, cuando hablamos específicamente de esta casa, podemos entender de alguna manera que debido inicialmente a lo que ocurrió con esta mujer que fue torturada, ella lanza esta maldición. Ajá. Ahorita me hablabas acerca de qué convertía un lugar en maldito, muy interesante. Hombre, sí, dime. Me parece pues también como interesante ver lo siguiente, y es que esta mujer es torturada y finalmente empiezan a pasar esta cantidad de acontecimientos allí. Esto por ende de alguna manera deja cargada esta casa, este lugar, de una energía muy fuerte, muy pesada, densa. Y yo traigo nuevamente a la memoria rápidamente la historia que nos contaba mi difunto abuelo en sus tiempos de recorrer este país
como recolector de café, que en cosechas él se iba para los lugares donde se estaba dando pues la recolección o la recolección del café como tal. Y él cuenta que llega a una población, yo creo que en algún momento escucharon esta historia los oyentes en otro episodio, pero es que a mí me agrada mucho. Llega a una población que no recuerdo cuál es, o no recuerdo si él me dijo cuál era. El asunto es que él llega y por lo regular en las poblaciones se llega al pueblo, se iban para la plaza y allá llegaban los mayordomos o agregados encargados de las fincas a contratar a aquellas personas para que hicieran la labor pues en las fincas, ¿cierto? Al parecer él llegó tarde, no llevaba pues como que mucho dinero y tampoco encontró hotel, entonces decidió amanecer en una casa que él había visto que estaba vacía, entrando al pueblo. Él le cargaba en su bolso su ruana, su ropa, y él dice que él saca su cobija, acomoda la ruana como almohada y se arropa, y que de un momento a otro, él estando acostado ya dormido, que se prendió tremenda fiesta y que bailaban sobre él, que había algarabía, gritos, y que finalmente ocurrió algo allí como pesado. Al parecer hubo una masacre, pero de un momento a otro todo queda en silencio y normal. Eso se lo aguantó allí creo que durante una semana. Sí. Y que todos los días era lo mismo, hasta que ya finalmente pues no se aguantó más el varillazo y se fue a dormir a lo que llamaban el cuartel en las fincas. Y ¿dónde estabas durmiendo? Le preguntaron, ¿dónde estabas durmiendo, Alfonso? En tal casa. Pues es muy guapo, ¿cómo es posible que usted haya permanecido allí durante tanto tiempo? Entonces ya finalmente se comprueba que en esa casa hubo una masacre donde murieron muchas personas y eso quedó como impregnado de esa mala energía, de esa mala atmósfera. Lugares malditos, hombre, lugares terroríficos. Raúl, vámonos para México. Al Panteón de Belén. Para el Panteón de Belén en México bonito. Un saludo para los mexicanos. Pero para los peruanos también. Claro que sí, también para los hermanos de Perú. Resulta que en México vamos para el Panteón de Belén. Y este sitio, Panteón de Belén, en Guadalajara, México, pues básicamente este es un cementerio, un antiguo cementerio. Es famoso por sus leyendas y apariciones fantasmales. Una de las historias más conocidas es la de el niño del mezquite, un niño que fue enterrado junto a un árbol y cuyo espíritu se dice que deambula por el cementerio. Los visitantes han reportado escuchar risas infantiles y ver la figura de un niño corriendo entre las tumbas. Tenaz eso. México es muy rico en este tipo de historias y ese festival que ellos llevan a cabo una vez al año, el Festival de los Muertos. Y la Santa Muerte. La Santa Muerte, pero es algo muy de la cultura mexicana y además a mí personalmente me parece muy bello. Claro. Bueno, de México empezamos a bajar y llegamos a Argentina. Este sí que me parece. A Buenos Aires. Mauro, allí en Buenos Aires, en la capital de Argentina, encontramos el famoso cementerio de La Recoleta. Hombre, este lugar es conocido por su impresionante arquitectura y mausoleos, que son muy bonitos y son muy artísticos y tiene unas esculturas en mármol y una decoración pues impresionante y muy bonito, arquitectónicamente hablando, pero también Mauro es famoso por sus historias fantasmales. Hay que tener en cuenta que allí fueron enterrados personajes de la vida pública famosos de Argentina. Por ejemplo, allí está enterrada Evita Perón. Sí, ahí está enterrada Evita Perón. Están enterrados varios políticos, deportistas y personalidades de Argentina. Pero ¿cómo te parece que allí hay una leyenda muy famosa que es la leyenda de Rufina? Rufina Cambaceres. Rufina Cambaceres es una joven que fue enterrada viva por error. ¿Cómo te parece? Y se dice que su espíritu aún vaga por el cementerio buscando justicia. Los visitantes hablan de una sensación extraña y de ver la figura de una joven mujer en las noches, deambulando por el cementerio de La Recoleta. Tremendo.
Eso debe ser una cosa terrible, ¿no? Una persona que la entierra en vida. Por ahí había escuchado acerca de que fueron tan frecuentes en una época estos entierros de personas vivas que desarrollaron como una especie de alarma, una campanita. La gente lograba jalar una cuerdita y hacer sonar la campana. Claro, salvado por la campana. Es correcto, de ahí viene como que el asunto de salvado por la campana. Raúl, volvamos a México. Claro. Regresemos a México para visitar la isla de las Muñecas en Xochimilco. Esta isla está cubierta de muñecas colgantes y mutiladas. Ya es algo macabro, ¿no? Resulta que el antiguo cuidador de la isla, don Julián Santana, colgó para apaciguar el espíritu de una niña que murió en la isla. Las muñecas, con sus ojos vacíos y cuerpos destrozados, crean una atmósfera verdaderamente macabra. Se dice que las muñecas cobran vida por la noche, moviendo sus cabezas y susurrando. Pero es que esto debe ser muy tétrico. Pero ¿sabes qué? Yo también tengo entendido que este señor Julián Santana las colgó también para alejar los espíritus, supuestamente. Sí, para alejar los espíritus. Como lo que hacían en la Edad Media, que ponían unas gárgolas en las mismas iglesias católicas o en los edificios, unas gárgolas, y esas gárgolas, el papel que cumplían era ahuyentar los malos espíritus, siendo las gárgolas como unos demonios también. Pero entonces este señor hace eso, pero imagínate esa isla llena de muñecas deshechas, de muñecas con los ojos ya en blanco, deterioradas. Eso se ve macabro. Es que de hecho te cuento que aquí cerca de acá donde estamos en este momento, más o menos unas 7 cuadras, hay un parque. Sabes que Medellín ahí pues en cada barrio tiene como su parque. Hay un parque donde a alguna persona se le ocurrió colgar unas muñecas y muñecos de los árboles. Y la sensación que generan estos muñecos allí colgando es bastante... Es terrorífico. O sea, en realidad que genera miedo. Sí, claro. Imagínate entonces una isla llena de muñecas. En los árboles colgadas. En los árboles colgadas. Pues... no, es lúgubre. Es que dice la gente que ha estado ahí que se puede sentir como el ambiente tan pesado y la atmósfera tan densa. Y más con todo lo que hemos escuchado acerca de las muñecas, ¿no? Muñecas que cobran vida. Anabel. O el famoso Chucky. Pero, ¿sabes qué, Mauro? Ya que tocaste de tema, para continuar ahora hay un breve paréntesis. Tanto Anabel como Chucky, como todas estas películas que tienen que ver con muñecos o muñecas que cobran vida y que son terroríficas en la noche, pues parten de situaciones que creo que fueron reales, ¿no es cierto? De situaciones donde muñecas se movieron, o muñecos porque había algún tipo de encantamiento, de brujería o de fuerza o energía densa detrás de eso. Raúl, quedémonos en Colombia, y este sí no podía faltar. Yo creo que este lugar es uno de los más famosos y probablemente embrujados o cargados de cosas paranormales en Colombia, ¿cierto? Se trata de el Hotel del Tequendama. En Colombia, cerca de Bogotá, encontramos el abandonado Hotel del Salto del Tequendama. Este lugar, Raúl, con una vista impresionante de la cascada de Tequendama, está rodeado de leyendas oscuras. Muchos han reportado sentir una presencia inquietante y escuchar gritos en la noche. El hotel ha sido escenario de numerosos suicidios y se cree que los espíritus de aquellos que murieron allí aún rodean los pasillos. Y es que el Tequendama sí que tiene historia, Raúl, porque no solamente el hotel como tal, sino también el Salto y sus alrededores. Y de hecho desde el mismo hotel, desde unas ventanas creo que dan a la cascada, sí, en balcones. Unos balcones también hubo mucha gente que se tiró de allí, se quitó la vida. Y es una estructura muy bonita, también con un carácter muy como europeo. Y en ese lugar, frente a esa cantidad de agua cayendo, lugar boscoso, pues imagínate, el escenario incluso se vuelve más propicio, ¿no? Claro, es un lugar lúgubre. Y mucha gente también que ha estado ahí
Y nosotros tenemos un capítulo en el podcast que se llama El Salto del Tequendama y el Lago de los Muertos. Precisamente hablamos de eso. Ese lugar encierra unas energías muy densas y mucha gente que está ahí o que ha ido allá y se han parado cerca al hotel y cerca al salto dicen que han sentido como una sensación de quererse lanzar, de saltar al vacío. Pero sin duda este lugar ha sido recuperado. Creo que es una casa museo, pero no deja de ser inquietante el lugar, oscuro y de verse en sombras y muchas manifestaciones de tipo paranormal. Así es. Raúl, y así concluye nuestro recorrido por algunos de los lugares más terroríficos del mundo. Quisiera decirles que si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y dejar su comentario. ¿Qué otros lugares les gustaría que exploremos en un futuro episodio? Bueno, entonces, Mauro, yo creo que hasta acá llega el tema. Nos pasan muchos lugares que podrían ser considerados como malditos, terroríficos, oscuros, pero el tiempo pues conspira para que finalicemos en este momento. Me despido de los oyentes, de todos nuestros suscriptores, y recuerden que siempre hay algo más allá de lo que vemos. Hasta pronto, Raúl. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.